Hermano, pídele a Dios que todo pensamiento que te quiera distraer sea echado fuera en el nombre de Jesús, y que su palabra llegue a lo más profundo del corazón y podamos entenderla, y que esa palabra produzca fruto al 100 por 1, y que al salir de este lugar esa palabra siga en nuestros corazones para que la podamos vivir. Espíritu Santo de Dios, revélala a nuestros corazones. Gloria y honra a ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Leí esta mañana una historia sobre un muchacho que se iba a graduar. Dice que era un joven muchacho que estaba en la universidad, y hacía muchos meses que él admiraba un auto deportivo espectacular, y sabiendo que su padre se lo podía comprar porque era un hombre que tenía mucho dinero, y aún en algún momento le había dicho: te lo voy a comprar. Así que se acercaba el momento de la graduación, y este jovencito, desesperado por ver alguna señal de su padre, se había comprado el auto. Pero finalmente llegó el día de la graduación. Su papá lo llamó, fue a un lugar privado con él y le dijo lo orgulloso que se sentía de tener un hijo tan bueno y que le amaba mucho. Y el padre tenía en sus manos una hermosa caja de regalos. Y curioso, de algún modo, también decepcionado, el joven abrió la caja y lo que encontró fue una hermosa Biblia de piel, de cuero, con su nombre escrito con letras doradas. Así que el hombre, el jovencito enojado, gritó a su padre diciendo: con todo el dinero que tienes y lo único que me das es una Biblia. Y salió de su casa, pegó un portazo y se fue. No volvió a ver a su padre. Pasaron años y se convirtió en un hombre exitoso de negocios, y tenía una casa hermosa, una hermosa familia. Pero un día se enteró que su padre iba a morir y ya era anciano, así que pensó en visitarle. Cuando fue de regreso, porque vivía en otra ciudad, después de no verlo durante muchos años, después de esa graduación, llegó, pero su padre ya había muerto, y así que él había heredado todas las posesiones que había recibido, y por lo cual necesitaba ir a la casa de su padre para arreglar de inmediato aquellos papeles o documentos. Así que cuando llegó a su casa había una tristeza y un arrepentimiento profundo en su corazón, y empezaron a ver todos los documentos que tenía en medio de ese lugar privado, y encontró que ahí estaba ¿qué? La Biblia, que en aquella ocasión le había regalado su padre. Y con lágrimas la abrió, empezó a hojear sus páginas, y su padre cuidadosamente había subrayado un versículo que está en Mateo 7, versículo 11, que dice: y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará a sus hijos todo aquello que le pidan. ¿Cuánto más dará el Señor? Mientras leía esas palabras, unas llaves de auto cayeron de la Biblia, y tenía una tarjeta de la agencia de autos donde había visto ese auto deportivo que había deseado tanto. Y en la tarjeta estaba la fecha del día de su graduación y las palabras: totalmente pagados, o totalmente pagado. Imagínense la decepción. Y la pregunta que uno se hace al ver esto es: ¿cuántas veces rechazamos y perdemos las bendiciones de Dios porque no vienen envueltas en paquetes hermosos, porque no son como nosotros lo esperábamos, porque aparentemente parece aburrido, parece feo, parece que no tiene sentido? Pero las verdaderas bendiciones de Dios, hermano, están en la palabra de Dios, y ahí se encuentran todas las riquezas que podamos obtener. Como padres debemos entender que Dios nos ha llamado con un propósito, y ese propósito es de enseñar a nuestros hijos la palabra. Como hijos debemos entender que un verdadero padre es aquel que nos lleva a Dios, que nos habla de Dios. A veces hablar de padres es algo negativo para muchas personas, tanto para hombres como para mujeres. Para otros es algo especial porque su padre tiene un montón de atributos, o tuvo un montón de atributos que realmente se agradecen. A veces hay hijos que dicen: yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo he pasado, y tratan de darle todo lo materialmente, pero no les dan lo que ellos sí han obtenido a través de esas dificultades que han pasado. Han aprendido el valor del trabajo, el valor del respeto, del esfuerzo, de honrar a los padres, y tal vez se ha aprendido a través de esas dificultades que se ha pasado.
Y al ahorrar muchas dificultades a veces a los hijos, muchas veces les enseñamos ingratitud, desobediencia, irrespeto, como que el mundo les debe todo, como que las personas tienen que estar para correrles. Y qué tremendo es cuando pasa alguna tragedia y ese joven no está preparado para la vida porque ese padre no le preparó. Y nos encontramos que muchas personas que vienen de abajo, como dicen acá en Argentina, que hicieron todo con esfuerzo, valoran un montón de cosas. Pero muchos de los que tienen todo, que les viene de arriba y que no hay ningún esfuerzo, a veces tienen una emoción, un carácter tóxico que contamina a sus familias, que se contaminan a sí mismos. Y justamente, haciendo paréntesis, voy a hablar el miércoles sobre emociones tóxicas y sobre el carácter tóxico, que muchas veces vivimos con eso y que el Señor quiere transformarlo. Y a veces en medio de eso uno dice, ¿realmente estamos dando lo que el Señor nos pide que demos? Cuando uno ve eso en nuestros contextos familiares, a veces hay padres que nos abandonaron o que fueron irresponsables o fueron egoístas. Uno de los grandes problemas es que muchos padres viven en problema con sus cónyuges, así que no pueden solucionar los problemas emocionales, no pueden solucionar los problemas con su cónyuge, sí que menos va a ayudar a su hijo o a su hija a los problemas con sus hijos. Y terminan viviendo de un lado a otro, buscando su felicidad, buscando el tener paz. Y ese padre está buscando la paz, pero mientras la encuentra, esos hijos están destruidos, en angustia, en soledad, en dolor, y no dan la paz porque no la tienen. Lo importante de ser padre es realmente que creemos en el Señor. Amén. Quiero que veamos algunos principios, algunos consejos bíblicos que el Señor nos da para los padres. Amén. Nosotros como padres debemos dar correcta instrucción a los hijos. Es la responsabilidad. Cuando la Biblia piensa en un padre, tanto padre como madre, se habla de esa crianza sobre los hijos. Se habla sobre aquella persona que tiene la capacidad de ver el futuro de su hijo, de descubrir el llamado, de descubrir lo que hay. Hay hoy en día cuando se estudia pedagogía, hay dos ramas de la pedagogía que tienen que ver con la educación que es para todos, igual, y donde se cree que el jovencito, el alumno, es una persona como en blanco que tiene que aprender todo y que todos tienen la misma capacidad y se les da lo mismo, la misma tarea, las mismas informaciones. Pero los científicos, psicólogos, sociólogos han visto que los hijos todos son diferentes, que hay chicos que tienen habilidades múltiples para el deporte, otros para el arte, otros para la música, para la literatura o las matemáticas. En Colombia se hace un examen de estado cuando uno sale de la secundaria que se llama el IFES. Y el IFES es un examen de 3 días, que son 3.500 preguntas creo, y uno va 2-3 días a hacer examen todo el día. Pero al final de eso te dan las calificaciones, que lo hace el Ministerio de la Nación. Y ahí te dan lo que podrías estudiar. En mi caso saqué todo bien matemáticas, así que me daban todas ingenierías. Pero depende de lo que te fue bien, en qué área, porque hay preguntas de todo, de cultura, de todas las ramas, de todas las materias. Y más o menos, pero realmente los que tienen que hacer eso son los padres. Los que tienen que encontrar la habilidad en sus hijos son los padres justamente. Hay escuelas, no recuerdo bien el nombre, es un apellido italiano, que se basa en cada chico individual, en buscar y en potenciar en cada chico lo que ellos tienen, la potencialidad de ellos, sea en el deporte, sea en la literatura, como les dije recién. Cuando uno va a la palabra de Dios se da cuenta que esa labor es del padre realmente y de la madre, que ellos tienen que estar tan comprometidos con sus hijos, escucharles, conocer su corazón, ver sus habilidades que tal vez no son las de él. Hay padres que se quieren proyectar, se llama eso en psicología, en sus hijos y tratan de que sus hijos hagan lo que ellos no pudieron hacer. Vos tenés que ser abogado, vos tenés que ser futbolista, vos tenés que ser aquello. Y tal vez el chico no tiene nada que ver con la vida de ese padre. Y tiene otra vida, tiene otra clase de comportamiento y otra clase de habilidad. Tal vez quiera hacer lo que el padre tiene porque genéticamente también se heredan habilidades y conductas de la mente. Pero hay que descubrirlos. ¿Cuántos entienden esto? Miren lo que dice el Salmo 127, versículo 3.
Los hijos son herencia que el Señor nos da. Los frutos del vientre son la recompensa que viene del Señor. En todo el contexto bíblico, el no tener hijos era ser una persona maldita, era ser una persona sin el favor de Dios. Mira a cómo ha llegado hoy la sociedad, que los hijos, el lugar más seguro era el vientre de la madre, y hoy se está convirtiendo en uno de los lugares más peligrosos. Pero el tener hijos es una herencia de Dios, y los hijos pertenecen a Dios, pero también dice que los hijos son recompensa de Dios. ¿Recompensa de qué si no los gané? Son gracia de Dios. No hay nada más lindo que tener hijos, que te abracen, que comer un almuerzo un día, que llegar un día y tener una familia, que ver que tus hijos se parecen a ti y tienen habilidades que tú tienes. No hay un privilegio mayor para una mujer que ser ama de casa y que tener un hijo. Mientras esta sociedad feminista dice que no, que las amas de casa son de quinta generación o que son mujeres esclavizadas o dominadas. Pero la Biblia exalta a esa mujer que es virtuosa en su casa y que ama. Esa mujer que hoy la sociedad dice, no, tienes que ser independiente y tener hijos después de los 30 años, de los 40 años y tener plata. Muchos problemas familiares vienen por esa situación, por ese pensamiento donde tener hijos no está a la moda. No, yo no puedo dañarme mi cuerpo. Aún alguien escuchaba el otro día que esto de las votaciones del aborto tiene que ver en gran parte con las mujeres, modelos o de la farándula, que son las que más abortan y quieren que todo sea gratis. O sea que no pagar nada por esto porque lo hacen seguidamente o regularmente y realmente es para no dañar su cuerpo, para no ser tenida en poco, para entrar dentro del sistema de este mundo. Porque el sistema de este mundo está controlado por el diablo y se ve de alguna manera que no tengas hijos. ¿Cómo vas a tener hijos? Te vas a dañar tu juventud, te vas a dañar tu belleza. Pero herencia de Dios son los hijos y son recompensa de Dios. Y bendito sea el nombre del Señor si tienes hijos y si tienes que esperar otro hijo y si Dios te va a dar bendición más aún. Bendito seas, bendita seas y bendito seas. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? No, a mí no me gustó eso. Amén, dile que te al lado, benditos sean los que tienen hijos. A ver, dígale, benditos sean, porque tienen recompensa de Dios. Recuerdo una vez mi mamá, yo le dije, mamá, pero somos pobres, encima 4 tuviste, somos 4 que comemos uno más que otro. Y mi mamá decía, pero Dios nos va a cambiar la situación, vamos a ver la mano de Dios y yo quiero un día sentarme y ver a mis hijos en mi mesa y decir, tengo a alguien que me acompañe y que me cuida cuando esté viejita y cuando yo no pueda. Eso siempre dice mi mamá. Y se acuerda que con mis hermanos nos peleamos. Yo te voy a comprar un avión, el otro decía, yo te voy a comprar un colectivo. No, yo te voy a comprar un edificio. Le íbamos a comprar todo. El otro día nos llamaba y decía, a ver, ¿qué me va a comprar? No tengo casa. Cómprame. Pero ese amor de familia. He conocido muchas personas que han decidido no tener hijos y luego a los 40, 50, 60 tratan de adoptar, que es tremendo. Y adoptar es realmente difícil, más cuando no has tenido un hijo, cuando es por primera vez. Y esa persona no se siente merecedora de ese hijo o merecedora de disciplinarle en ese área profundamente. Y muchos de los hijos adoptados en buenas familias a veces terminan siendo personas que van a la delincuencia, porque también es otro tema, otro asunto tremendo. Pero qué importante si Dios te da la oportunidad, la salud, si tienes tu familia, que puedas cuidar de tus hijos y alegrarte en el Señor y criarlos. Esa es la herencia de Dios, ese es el pensamiento divino. Cuando ves la Biblia, el pensamiento de Dios es ese. Es que los padres tengan hijos, es que haya familia. El pensamiento de Dios es familia. El pensamiento de Dios es hermanos. El pensamiento de Dios es hogar. Ese es el pensamiento de Dios. El pensamiento del diablo es aborto, es mentira, es individualidad, es no compromiso. El otro día hablaba con un joven que tiene muchísimo dinero, que no conoce a Dios, y me decía, yo no quiero novia, yo quiero todas las novias, yo no quiero compromiso con nadie. Ese es el pensamiento del mundo, egoísta, sin compromiso. Y la mayor responsabilidad que recibimos es justamente estas. Diga conmigo, corregir.
¿Qué es corregir sino mostrar el camino, enderezar? Enderezar, decir, no es por acá, como hace cualquier persona en su trabajo que le están enseñando y está diciendo, no, se pone así, va por acá, es derechito, agarrá la máquina de esta manera, parate de esta otra manera, así vas a terminar bien, vas corrigiendo. Un padre y una madre están para corregir a sus hijos, para decir, no, de esta manera no puedes pensar. Yo veía jovencitas de 14, 15, 16 años con su pañuelito verde defendiendo el aborto, pero yo pregunto, ¿dónde está su padre? ¿Dónde está esa madre que le dice, está bien, todo lo que te dice en la escuela tiene un pensamiento, pero vamos a ver lo que dice Dios? Vení, yo te voy a enseñar lo que dice la palabra, y le corrige, le dice, mira, pensalo de esta manera, esto es lo que el mundo dice y esto es lo que Dios quiere. Pero muchas de estas modas vienen por falta de padres o de padres realmente que tengan el temor del Señor, porque Dios ha llamado a ese padre para ser líder. Diga conmigo, líder. El líder de la manada, como el que, ¿cómo se llama? El de los perros de allá de México, el mexicano, el encantador de perros, César Millán. Ahí César lleva un perrito buenísimo, que es un boxer, algo así, o un bulldog, bueno, un pitbull. Es buenísimo, tranquilo, y dice que ese es el líder de la manada. Y los demás se le van acercando porque le van copiando de que es tranquilo, de que no quiere pelear, sino que es tranquilo, y los que son más rebeldosos van siendo moldeados a ese líder. Yo creo que lo que Dios quiere de nosotros es ese padre que sea líder, que va adelante y sus hijos le siguen, que va adelante al lado de su esposa, no atrás. Hay una frase que dice que atrás de cada gran hombre hay una gran mujer, pero realmente es al lado de cada gran hombre hay una gran mujer. ¿Cuántas mujeres dicen amén? ¿Atrás o al lado? Al lado, aleluya. Y esos hijos van mirándole, van copiando y dicen, yo quiero ser como mi padre, yo quiero tener esa mansedumbre, ese esfuerzo, ese amor, esa manera como trata a mi mamá. El otro día escuchaba una prédica que compartí, no sé si la compartieron, de un nene, o la vieron, de un nene que se acercó a la oficina del pastor y le decía, bueno, yo quiero hablar con el pastor. Y él le preguntaba por su padre, excelente el padre, por la madre, excelente la madre. Entonces, ¿cuál es tu problema? Y dice, pastor, lo que pasa es que mi papá juega conmigo, me quiere, me abraza, lo mismo mi mamá, pero entre ellos se llevan mal. Y yo daría cualquier cosa para que mi papá la ame a mi mamá como a mí me ama. Para que mi papá la respete a mi mamá como me respeta a mí, la busque. Porque cuando él llega a casa, al primero que busca es a mí, pero ellos ni se hablan. Y el nene lloraba diciendo, yo quiero un padre que ame a mi esposa. Yo siento que yo le robé a mi mamá el amor de mi padre. Ese era el sentimiento de un adolescente de 11 años. Y uno dice, ¿cuántas veces se encuentra uno que hay peleas matrimoniales y no hay ese amor que Dios quiere que haya? El amor que Dios quiere de tu familia, hermanos, es el amor entre padre y entre madre. A eso nos llamó el Señor. Y eso nos llamó el Señor a ver la manera que Él quiere. En primer lugar, diga conmigo, padre que corrige de manera correcta. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Un padre que corrige de manera correcta. Padres, no irritéis a vuestros hijos para que no se vuelvan de poco ánimo. Dice, creo que la NBI está. Para que no se desalienten. Padres, ¿qué? No irritéis a vuestros hijos. No sé si alguna vez fue al mar donde se insola y te tocan la piel un poquito y vos, ¡ay!, gritás porque estás, ¿qué? Irritado. La irritación tiene que ver con ese excesivo reto, ese excesivo amonestación, el excesivo grito. ¡Ah! 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 Parece que hay una pelea de perros en la casa. Y todo el tiempo que le veo, me reta, todo el tiempo que está, me dice, todo el tiempo. Y dice, no irritéis, porque el momento que te va a ver va a decir otra vez. Yo lo viví como adolescente. Mi padre se unió a mi mamá después de tener una vida desastrosa y Dios restauró nuestro hogar. Y al restaurar nuestro hogar fue algo hermoso, pero a la vez muy complicado,
Porque mi papá trató de poner autoridad donde la había perdido, no pudo poner esa autoridad. Él trataba en sus fuerzas, porque ahora entendía por la palabra. Cuando uno viene al Señor, entendía por la palabra y decía, claro, aquí todo lo que no he hecho bien. Y él trató de hacer las cosas bien, pero nosotros ya estábamos medio torcidos y rebeldes. Y todo el tiempo nos hablaba la palabra, nos hablaba la palabra. Y estábamos tan irritados. Y él se enojaba y luego sacaba el cinto porque tenía razón. Y nosotros éramos terribles. Pero ¿sabe qué empezó a pasar con mis hermanos y yo? Decíamos, nos queremos ir de esta casa, no queremos saber nada. No queremos saber nada. Amábamos la iglesia, íbamos a la iglesia, pero no soportábamos a mi papá. Tenía una moto, una Yamaha 100 Enduro, de esas altas, se llama modelo 81, me acuerdo. Pa, 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 sonaba la moto esa. Y lo escuchábamos al kilómetro. Cuando venía en la moto, ahí viene tu papá, decía mi hermano mayor, que es hijo de otro padre, le decía papá, pero es más rebelde. Ahí viene tu papá. Se nos acabó la alegría y empezamos a ordenar todo esto. Y llegaba mi papá y llegaba él, ¡bah, bah, bah, bah! Y retando. Y cuando pasaron, qué sé yo, 1 año, 2 años, mi hermano se va, yo me quiero ir de casa. Bueno, un desastre. Y nos pudimos sentar a hablar con mi papá porque le teníamos miedo. Y mi mamá decía, es que los chicos te tienen miedo. Y nosotros le decimos sí, porque todo el tiempo solo hay retos y queja y nada te gusta y todo está mal y todo se hace mal. Y realmente se hacía todo mal, hermano. Pero él no encontraba la forma de hablarnos, no encontraba la manera como corregirnos. Y yo lo vi a mi papá por primera vez quebrantado diciendo que él quería cambiar. Claro, él se había criado con un padre que sus retos eran piñas y patadas. Él le decía, tráigame la llave de 316. Y dice que tenía 5 años. Y él le traía cualquier llave y le daba una piña. Viste que no servís para nada y le daba una patada. Tráeme, y volví y le traía otra. Claro, ni yo sé cuál es la 316. Hasta el día de hoy. Me dicen, tráeme de 2 pulgadas y medio. Yo, 2 pulgadas y medio. Me acuerdo que 1 pulgada es 1 pulgada y medio. Así que trato de buscar. Pero ni yo me sé el número de las llaves. No sé ni cómo va, 7 octavos, 316, 824, qué sé yo. Pero esa impaciencia del abuelo le había traído a mi papá, y mi papá ahora era parecido, sin querer el ser así. Mi abuelo se había ido y había abandonado a mi abuela, y ella a los 40 años, y después le dio un derrame cerebral a los 45, y mi abuela murió a los 60 y algo, postrada en una cama. Así que el odio de mi papá, y él decía, yo nunca voy a ser como mi papá, de abandonar a mi esposa, y a mi papá le pasó igual, abandonó a su esposa. ¿Cuántas maldiciones vienen y cuántas cosas? Ahora, estaba mi padre de esa manera, ahora había encontrado a Dios y él dijo, es que yo no encuentro una virtud en mi vida para ser padre. Y es ahí donde él empezó a buscar más al Señor. Hermanos, y el consejo que da aquí la palabra es tremendo, dice, no los irrites para que no se vuelvan de poco ánimo. Hay que buscar la manera, el cuidado, el trato, las palabras, las caricias, el amor, el ejemplo, la manera como se debe hacer, la disciplina firme, pero administrada con amor. El decir esto no está bien, pero hay un amor por sobre todas las cosas. No. A veces se apartan los chicos a través de los rezongos, de las burlas, de los gritos, de la destrucción, de la estima. Y recuerdo que mi hermano mayor Jefferson le decía, Carlos, a mi papá, se llama Carlos igual, Carlos, pero él llegaba y decía, hay que barrer esta casa, está un desastre. Y nosotros corríamos. Y él le decía, pero si nos decís, a ver, barre, déjame, yo los educo, dijo él. Mi papá dijo, a ver, dale vos. Y estuvo una semana. Y él decía, Carlito, papito, vení para acá. Mi amor, vení, barre esto. Y nosotros contentos íbamos y barríamos. Vení, claro, porque sabíamos que lo había dejado a ver cómo era. Según él le estaba enseñando. Pero éramos tan rebeldes nosotros que al último Jefferson dijo, pero te voy a pegar en la cabeza, anda a barrer. Porque decíamos, ahora voy. Necesitamos paciencia, él le queda al lado, paciencia, lleno del Espíritu Santo. Pero es otra cosa, hermanos. A veces a la gente dice, pero a usted le hace caso, pastor, y yo que soy la mamá, yo que soy el papá, no me da ni corte. Es que ¿cómo le estás hablando? ¿Cómo le estás diciendo? A veces nos pasa a nosotros con nuestros hijos.
A cualquier otro puedo yo aconsejar, pero a nuestros hijos, ¿cuánto nos cuesta? Y ahí se ve el valor de la oración, el valor de decir, Dios, ¿cómo voy a hacer? Porque la palabra exasperar es ser pesado, es ser una persona autoritaria, sin consideración. Jesús le dijo a los fariseos, ponen cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. Esto es como que yo les diga, todos los espirituales, la iglesia legalista, todos los espirituales van a estar aquí hoy todo el día clamándole al Señor, y hoy se quedarán en vigilia y mañana harán ayuno, y todos los días vendrá el culto, y todos los viernes y vamos a hacer ayuno, y vamos a vivir en ayuno y oración todos los días. Y lo diga y todo, amén, amén, y lo exija, pero yo no lo haga. Cuando voy a mi casa digo, ay, qué ganas de dormir, pero no, que vayan a vigilar ellos, yo me quedo aquí durmiendo. Ponemos cargas que ni siquiera las hemos experimentado. A veces, hermanos, se pierde eso. Vos tenés que hacer esto y esto. Pero la pregunta es, ¿vos lo hiciste a su edad? ¿Sabés cómo se hace? ¿Te has puesto a practicarlo? Es ser esa comprensión de decir, a ver, de la manera que le puedo ayudar. Sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque una cosa es decir y otra cosa es practicarlo. Y ahí está lo complicado. Dice aquí que el ánimo de los hijos depende de la sabiduría que el padre use para hablar con ellos. Diga conmigo, el ánimo depende de mi sabiduría para hablar con ellos. Señor, ayúdame a hablarles, a amarlos, a poner firmeza, pero sobre todo a mirar el tiempo, la manera, la forma. Ese es el padre, principalmente un líder que corrige. No, pastor, me lo voy a hacer amigo, no le voy a decir nada. No, es un equilibrio. Y cuando tú miras este equilibrio, dices, qué difícil. Imposible. ¿Necesitas a quién? Al Espíritu Santo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Con la palabra, con la búsqueda del Espíritu Santo, en la oración. Amén. Yo quería, hermanos, en mi adolescencia que me hablaran, no que me gritaran. Me molestaba que me gritaran, me molestaba que yo preguntaba y no me escuchaban. Me molestaba tanto, entonces veían alguna rebeldía en mi vida, pero realmente era porque habían injusticias y yo las quería explicar y no me escuchaban. Vos te callás la boca y punto. Pero escúchame un momento. Yo te voy a escuchar, te voy a decir cómo piensa, qué pasa en la escuela y luego si me va a retar, retame, pero escúchame, poneme atención. He visto a mi hijo Benjamín, cuando estoy viendo fútbol, hermano, no sé si yo tengo un problema, todos los hombres, pero yo veo el fútbol y solamente veo eso. Y no puedo escuchar otra voz. Pasa gente por arriba y yo, parece que es invisible las personas, transparentes. Y Benjamín dice, papá, yo, ¿sí? Y me hace, acá, me pone la manito en la cara y me dice, que acá, que lo mire. Y yo, sí, vos decime, no, que él lo mire. Hay que mirar, amén. Hay que mirarse, hay que abrazar, hay que escuchar con atención y decir, a ver, esto que lo que me está diciendo realmente es tonto para mí, pero para él es tan importante porque no lo sabe. Lo que él me va a contar es importante. A veces lo filmo cuando lo busco en la escuela porque ese momento él vino a contarme todo, le cuentan historia bíblica en la escuela. Entonces, papá, me contaron esto y aquello y yo me lleno de una alegría decir, qué lindo que está aprendiendo, que está... Bueno, luego me pone queja que uno le pegó, que le pegó a otro, bueno, pero ahí trato de ponerme atención y decir, Señor, ayúdame, y me cuesta un montón. Hermanos, necesitamos ser líderes. Dile que de al lado, un líder. Tú eres una mujer, mamá soltera, eres una líder, la líder de la manada. A ver, dile que de al lado, el líder de la manada, la líder de la manada. Gloria a Dios. Amén. Ahí vamos. Si vos te caes, nos caemos. ¿Es así, sí o no? Un padre depresivo, una madre depresiva, angustiado, sus hijos tratan de ver a ver cómo salen, pero tienen un montón de sufrimientos. Pero una mujer que dice, yo necesito a Dios, darle mis cargas a Él, que Él me abrace, que Él me acompañe, porque es muy pesado, encontrará la gracia de Dios para hacerlo, porque Dios bendice a sus hijos, Dios nos da fortaleza. Amén. Hebreos 12:7. Si soportáis, dice, la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre que no disciplina? ¿Cuántos padres tienen que disciplinar?
Amén. Si tú no disciplinas a tus hijos, no eres padre. Si los irritas, no eres un buen padre. Y si no los disciplinas, tampoco. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual ha sido participante, entonces sois bastardos y no hijos. Un bastardo era un hijo en aquel tiempo no matrimonial, un hijo no reconocido y un hijo que no interesaba. Pero no somos bastardos. Por eso hay un libro que se llama Padres criando bastardos. Está muy bueno, un libro bíblico. Y habla justamente de eso, de cómo los padres no se dan cuenta que esos hijos son hijos y que como hijos merecen la crianza aprobada del Señor. Y es una gran responsabilidad. Muchas veces hablamos con Brenda, aún antes de tener nuestro hijo, y hemos orado y le hemos dicho, sabemos en dónde nos vamos a meter, sabemos lo que Dios quiere, Él nos va a enseñar, no sabemos todas las cosas, pero si tenemos al Espíritu Santo, Jesús dijo, Él os enseñará todo lo que necesitan saber. Amén. Él les va a enseñar, Él les va a enseñar. Hijos sin disciplina son hijos que van hacia la delincuencia, que van hacia la rebeldía, que no tienen límites, que no tienen parámetros, que se suben a los postes y se electrocutan porque nadie le dijo que no, que se tiran al río pensando que pueden nadar y algunos se han ahogado, que se aferran a su ignorancia y terminan en la droga, en la delincuencia y en la cárcel, pero esa cárcel está llena de personas que no tienen hijos. No sé dónde estaban edificando una cárcel hace poquito, vi en el noticiero, que solamente es para chicos entre 17 y 20 años. Porque no hay dónde tenerlos. 17 y 20, una cárcel impresionante están edificando. De 17 y 20 años. ¿Esos chicos qué son? Son chicos que pueden tener papá y mamá, pero no tienen padres, que es algo totalmente diferente. Una vez en una cárcel visitando a un jovencito me dijo, pastor, yo hubiera deseado que mi papá me dé una paliza, pero que no me dejara salir con los amigos donde aprendí lo que era la droga y lo que era la delincuencia. Y estaba enojadísimo con su padre. Dice, mi papá, mi mamá me dejaban ir al boliche, yo les lloraba, me dejaban ir allá y ahí encontré la droga, ahí encontré la delincuencia. Dice, no se oponían a nada, no, todo sí, mi amor, sí, cariño. He visto hijos, hermanos, que nadie les dijo que no, todo le dieron. Yo no quiero ir a la iglesia. Bueno, mi amor, no vaya a la iglesia, no queremos que te enojes. Pero eso mismo tiene que ser para la escuela. Por si él te dice, no vamos a la escuela, bueno, también dile, no, a la escuela, mi amor, tampoco vaya a la escuela. Porque si tu hijo decide no ir donde tú sabes que tiene que ir, entonces plantéalo para todo. ¿Sabes cuál es el punto? En padres que no estiman la educación bíblica o su comunión con Dios, tanto como sus negocios, sus profesiones o lo que el hijo va a hacer de la vida. Ese hijo podrá tener todo el conocimiento y podrá tener todas las capacidades, pero si no tiene a Dios, es un fracaso. Si no conoció a Dios, es un fracaso. Y suena duro, pero es así. Su vida tendrá problemas y meterá problemas en otro y sufrirá. Pero un padre que estima como mayor, hermanos, la obra de Dios en su hijo, que conozca a Dios, que se rinda a Dios, que se quebrante, que sea un hijo, una hija de Dios, lo estima. Puede perder todo, puede pasar lo que pase, pero ese hijo siempre será exitoso. Donde llegue va a ser exitoso. ¿Cuántos dicen amén? A mis 18 años, mi mamá, 17, me despide en un aeropuerto y me dijo, yo te doy al Señor, donde Dios te lleve, porque vos tenés a Jesús en tu corazón y vos estás preparado. Y donde vayas, Dios te va a poner gente que te quiera y gente que te abra las puertas, porque vos sos un hijo de Dios. Y fue así, hermano, con timidez, vergüenza, pero siempre Dios puso personas que me acompañaran y que me quisieran y me honraran. Pero ¿cuál es el mensaje? Es Dios. Mi mamá sabía que Dios estaba conmigo y que Dios me abría las puertas. Cuando armas la maleta a tus hijos, le pones ahí un abrigo, la bufanda para que no tenga frío, el yogur para los huesos, le pones, qué sé yo, la banana para los músculos, empiezas a ponerle todo. Pero en la maleta tiene que ir Dios. Si Dios no está en el corazón, si Él no es lo más importante, cuando sale, hermanos, las cosas van a ir mal. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? Dios es lo más importante en nuestras familias y para eso Dios puso un padre, el líder, una madre, la líder, para decir esto está mal y esto está bien.
No quiero que seas como ese hijo que un día te enojes conmigo diciendo, no me llevó al Señor, no me llevó a hacer las cosas bien. Pero cuando crezcan, ¿cuántos hoy en día dicen, yo fui rebelde, desobediente, pero agradezco que mi papá me enseñó a trabajar? Agradezco que me exigió que vaya a la escuela. El otro día veía a un pastor que escribía en la computadora rapidísimo. No sé si alguna vez fueron a la escuela, hay clases de mecanografía. ¿Hay acá de mecanografía? ¿Cómo? Había, con la máquina esa de taque, 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 taque. Bueno, y el mismo sistema de esa mecanografía es el que está hoy en las computadoras, donde los dos deditos son de la A y la Z, la Q y la R. Bueno, ¿lo vieron? Entonces uno va escribiendo y escribe. Y me decía, le doy gracias a Dios por mi mamá que me dio palizas, dice, para que aprenda. Hoy en día es un pastor que ha sido casi el presidente de la Unión de las Asambleas de Dios. Y sabe escribir cartas, es impresionante. Escribe mientras está en la asamblea, él termina, habla a la medida que otro va, escribe a la medida que otro va hablando. Excelente, le ha abierto puertas gigantes, pero fue su mamá quien le dijo, vos me hacés la plana como tenés que hacer. No sé si alguna vez la hicieron esas planas. Terrible, yo las hice. Terrible, pone aquí, te equivocas, borra, volver. No querés saber nada. Me aburre, dice Benjamín, estoy aburrido. No me importa, vos hacer la letra. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? No, pastor, si viene un psicólogo le va a dar un gomerazo. Un psicólogo de ahora dice que no hay que decir que no, que hay que dejarlo, que lo vas a frustrar. Hermano, no lo vas a frustrar. Con el amor del Señor, con el abrazo, con la oración, Dios los va a levantar. Gloria a Dios. Si no, mi mamá sacaba la OJ 45 y decía, bueno, si no aprendiste, aleluya. Un padre guía, no solamente corrige, dile que te al lado, guía. Me gusta mucho un versículo que está en Génesis 18, 19. Lo elegía él, hablando de Abraham, para que enseñe a sus hijos y a su gente a vivir de la manera que el Señor quiere que vivan, haciendo lo que es bueno y justo. Si Él les enseña a vivir así, le daré todo lo que le he prometido. O sea que la recompensa vendría si Él obedecía a Dios. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Enseñarle a sus hijos a vivir como Dios quiere que vivan. Sencillo. Un padre guía eso. Dios quiere que seas próspero. Dice, yo te voy a dar todo y más. Pero tu responsabilidad es que le enseñes a tus hijos la palabra. Que le enseñes a tus hijos a vivir como Él quiere que vivan. Que le enseñes, que le ames. Cuando pasas tiempo con el Señor y hablas y ves las promesas de Dios sobre ellos, empezarás a ver la gloria de Dios. Mire, Malaquías 4:6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. O sea, habla de ese padre que guía al camino correcto, ese padre que es cercano, el corazón de los padres con sus hijos, donde hay amistad, donde hay amor, donde hay comprensión. O sea que Dios le está diciendo que el plan de Jesús era reconciliar a los padres con los hijos. Eso es lo que hace Dios. Donde no hayan divisiones, donde no hayan enojos, donde haya amor, donde las personas tengan bien entre ellos dos, padres con madres, donde la prioridad sea Dios. Porque en ese Dios es donde se permanece, ¿verdad?, en lealtad y en bendición. Donde sabe ese hijo que mi padre va a orar por mí. Algunos hijos yo he visto apartados, pero han dicho, yo llamo a mi mamá y sé que ella ora por mí. Tarde o temprano van a llegar. Yo llamo a mi papá y sé que Él va a orar por mí y que Él me bendice. Y tienen ese sentido de temor, porque más allá de lo que tus hijos elijan, es lo que tú hagas. Tú tienes que hacer lo que Dios te mandó. Después los hijos pueden ser rebeldes, desobedientes, tomar el camino porque es perverso, porque su corazón se endureció. Bueno, el problema de ellos, serán juzgados por Dios. Pero nosotros seremos juzgados por lo que hagamos. Amén. Por lo que hagamos. Hace años atrás, unos 3 años atrás, un hombre de casi 90 años me dice, pastor, fui a la casa de mi hijo a comer y me dijeron, este es el último domingo que tienes para comer porque vamos a comer con nuestra familia, le dijo el hijo. Y él dijo, así que quédate en tu casa, yo no quiero que vengas a comer porque
Le dijo en pocas palabras, nos estorbás. Era el padre de este hijo, que este padre le había dado todo, pero él había sido camionero toda la vida. Toda la vida había sido camionero y nunca había tenido tiempo de calidad con sus hijos. Sí le había dado todo el dinero y tenían casas y bueno, un montón de herencia y camiones, pero no tenían tiempo de calidad. No había un abrazo, no había amor. Así que un día le dijo, no te queremos más, quédate allá. Y este hombre, bueno, se convierte después de esto y se enamoró del Señor tremendamente los 2 últimos años de su vida. Y yo pude conocer, y a mí me impresionaba, y después pude hablar y conocer a algunas personas parientes, y me decían, tiene 2 hijos. El hombre, bueno, le dijo esto, y la hija nunca le volvió a hablar, nunca le volvió a hablar, no quiere saber nada de él. Pero ¿qué había aquí, hermanos? Una gran siembra de mi trabajo, de mi camión, de lo que yo quiero hacer. ¿Y dónde está mi tiempo con mis hijos? ¿Dónde está ese tiempo de calidad? Amén. Y ahí el Señor nos advierte y nos dice, lo más importante es enseñarles, corregirles y guiarles por el camino que Dios quiere. No delegues tu responsabilidad. Salomón dice en el capítulo 4 del Proverbio, dice, yo también era un lindo hijo de mi mamá y de mi papá, y cuando nací me vino un hermoso. Pero mi papá me dijo, versículo 4, mantenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos y vivirán. Eso dice Salomón. Mi papá me enseñó que si yo quería ser feliz, le tenga temor a la palabra, le ame, le respete, sea íntegro, aprenda a ser un hombre de pacto. Diga conmigo, hombre de pacto. Hombre de pacto es un hombre de palabra, un hombre de santidad. Ese hombre que le enseña el valor a su hijo de trabajar. No, pastor, tengo un vago que no quiere salir a trabajar, encima tiene 2 hijos, va, y la esposa es la que trabaja, pero le enseñaste. ¿Cómo le enseñaste? Lavar las medias. Nosotros íbamos a la escuela con un jean, pantalón de jean, vaquero dicen acá, ¿no? Con un vaquero. Y lo traíamos sucios. Cuando teníamos 7 años mi mamá dijo, ahora ustedes se van a lavar su pantalón. Un cepillito ahí, un lavadero de piedra teníamos, y aquí una tacho de 200 litros con una totuma es del coco, la mitad del coco. Echamos agua, jabón azul, ¿sabes los líos que era eso? Las manitos nuestras chiquititas ahí, lavando. Como al mes decíamos, no me toquen porque me voy a ensuciar el pantalón y lo tengo que lavar. Así era. No, sentate acá, no me quiero sentar. Bueno, sí me quiero sentar, pero no me conviene. A mí me tocaba lavarlo. Empezamos a cuidar, porque le enseñas a tus hijos a valorar, a lavar las medias. ¿Saben tus nenes lavar las medias? Bueno, ahorita con el lavarropa un lío. Pero sácale el lavarropa, anda a lavar las medias. Vení, mi amor, hace la comida a la nena, a enseñarle a hacer la comida, a cortar la cebolla, porque se va a casar un día. No, esta prédica no me gusta. ¿Sí o no? Te voy a enseñar, vení acá, engrasate, vamos a cambiar la rueda, agarra la rueda, tráeme eso. Vamos a cortar el pasto, no me gusta. ¿Sí? Y al final del día le das 10 pesos, toma, te ganaste 10 pesos. Eso se enseña, hermanos, el valor del trabajo, amén. Que haya ese valor de crecer, de la honestidad, amén, del esfuerzo, de la integridad. Leí esta mañana sobre un jovencito, dice que tenía 11 años y su familia era propietaria de una cabaña ubicada en una isla en medio de un lago, y cada vez que podía se dirigían ahí para pescar. Y un día su padre, antes que viniera la noche y que se abriera la temporada, o sea, después de esa noche se abría la temporada de la pesca del róbalo, y que era un pez muy preciado y valioso. Y fueron de pesca un día antes. Todos los habitantes de la comarca esperaban al otro día para el inicio de la temporada, pero cada uno de ellos trataba de mostrar su destreza, y la temporada de pesca era realmente algo emocionante. Y comenzaron pescando algunos pequeños peces con gusanos, y en un momento determinado, su padre cambió la carnada y puso una pequeña mosca plateada. Así que el chico empezó a mover la mosquita esa plateada, a hacer algunos olas y como para llamar el pez. Y cuando llegaba la noche, la caña se dobló, y entonces el niño supo que había un enorme pez en extremo.
y empezó a recogerlo. Y su padre, admirado cómo arrastraba y con habilidad, trajo al pescado, al pez, y ahí estaba por fin el agotado pez. Y era el más grande que había visto alguna vez. Era un róbalo. El niño y su padre miraron la hermosa pieza con sus vibrantes agallas moviéndose a la luz de la luna. Y el padre encendió un fósforo y miró su reloj. Eran las 10 de la noche, 2 horas antes que se abriera la temporada de pesca de la comarca. Tendrás que devolver el pez al lago, hijo, le dijo el padre. Papá, gritó el hijo. Habrán otros peces, dijo su padre. No tan grande como este, gritó el chico. Entonces miró el lago, no se veía ningún pescador ni botes bajo la luna. El niño volvía a mirar a su padre, aunque nadie los había visto, ni nadie podía saber a qué hora se había sacado el pez. El chico advirtió por firmeza de la voz de su padre que la decisión no era negociable, había que devolver el pez. Lamentablemente sacó el anzuelo de la boca del enorme róbalo con sumo cuidado y lo devolvió a las negras aguas. Y el pez movió su poderoso cuerpo y desapareció. Y el niño sospechaba que nunca volvería a ver un pez tan grande. Y esto ocurrió, dice el que escribe la historia, hace 34 años. En la actualidad el niño es un exitoso arquitecto del mundo. La cabaña de su padre está siempre en el mismo lugar y continúa llevando a sus propios hijos a pescar ahora con él al muelle. Y tenía razón, nunca más volvió a sacar un pez tan magnífico como el de aquella noche. Pero ese mismo pez que se le parece, ese es el mismo pez que se le aparece cada vez que enfrenta con el tema de la ética. Porque como su padre se lo enseñó, la ética es un simple asunto entre el bien y el mal. Solo la práctica de la ética es lo difícil. ¿Hacemos lo correcto cuando nadie nos ve? Si lo hacemos, ¿acaso no dejaríamos de hacer si oportunamente nos hubieran enseñado a devolver el pez de chicos? Que fuera pescado antes del inicio de la temporada y en unas pocas ventajosa a la cual las demás personas no tenían acceso, no es integridad. Entonces habremos apreciado la verdad si tomamos la decisión correcta. La decisión de hacer lo correcto en el momento correcto vive fresca en nuestra memoria y cada uno de nosotros podrá tener su propia historia que contarnos a nuestros hijos y a nuestros nietos. No hablaremos de cómo tuvimos una ocasión de burlarnos del sistema y aprovecharnos de él, sino que sobre cómo hicimos lo correcto y Dios nos dio la fuerza para hacerlo siempre. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos dio la fuerza. Diga conmigo, integridad. Qué exagerado. Eso es integridad. Amén. Eso es integridad. Y si nuestros hijos aprenden integridad de chicos, cuando se les presenta el pez, para decir esto está mal, esto no es de Dios. Yo no puedo tener relaciones con mi novio, con mi novia, esto no está bien. Yo no puedo seguir este camino de pecado, esto no está bien. Lo que Dios quiere es esto es lo que me enseñó la palabra. Y aun cuando nadie me ve, cuando la tentación está ahí, yo voy a decir no, me voy a guardar pura para el Señor y para esa persona que Dios me va a dar. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? Dios demanda a padres que enseñen el valor de sus hijos. Hermanos, quiero que podamos orar en esta mañana. Amén. Póngase de pie. Queremos al Señor y le pidamos al Señor que nos ayude a guiar y a educar. ¿A guiar y a qué más? A educar, a criar, a que se moldeen esos hijos. El libro de Juan, ahí de pie, capítulo 17, del versículo 1 dice: estas cosas habló Jesús, escúcheme, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando usted y yo oramos por nuestros hijos, tenemos que acordarnos de esta oración. ¿Cuál fue la oración de Jesús? Que ellos te conozcan a ti, que creen en mí. Que ellos, Señor, entiendan que tú eres el único Dios verdadero y que yo soy el Rey de Reyes.
Eso oró Jesús por sus discípulos, sus hijos, por así decir. Y eso es lo que todo padre debe orar, debe orar. Hace años atrás recibía siempre en un sobrecito, cuando los hermanos dan para los diezmos, ahí en la petición, siempre una hermana escribía: por la salvación de mi hijo. Siempre, por la salvación de mi hijo. Lo único que escribía, por la salvación. Después empezó a escribir: para que mi hijo se enamore del Señor, para que conozca a Dios. Lo único. Y yo le conocía con un montón de problemas, otros problemas, pero ella pedía lo que tenía que pedir. Es que a veces, hermanos, pedimos todo lo que podemos recibir en cualquier momento. Pedimos lo que va a venir por resultado de la obediencia, pero no aprendemos a orar lo que tenemos que orar. Y lo que tenemos que orar es que nuestros hijos conozcan a Cristo, el único Dios verdadero, que nuestros padres, que nosotros le amemos al Señor. Amén. Por eso cuando ore por sus hijos, ore que ellos le conozcan de manera personal al Señor. Amén. Pero también ore para que ellos sean defendidos del mundo, guardados del mundo. Jesús sigue orando, versículo 11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos. Jesús está diciendo: guárdalos ¿de qué? Del mundo. Guárdalos de este sistema que es de pecado y de mentira, de doctrinas falsas, de engaños. Guárdanos de esto. Danos el valor, hermano. Es que lo más tremendo en la vida es que Dios nos dé el valor de ponerlo a Él en primer lugar, con nuestras vidas, nuestras prioridades. Que tú digas esta mañana: el primero, el Padre Celestial, vamos a verlo al Señor. No, pero estamos invitados. No, yo tengo mi tiempo con el Señor. Y mi familia lo sabe. Y todos lo saben, que este es mi momento de Dios. Y que yo soy íntegro y que le he comprometido mi palabra al Señor. ¿Se entiende esto, verdad? No, este es mi momento de oración por mi familia. Este es mi momento de comunión, lunes, martes. Si yo me voy a la iglesia, cierro mi negocio, dejo lo que tengo que dejar, no hago lo que... Pero este es mi momento de Dios. Eso es integridad, eso es vida de prioridad. Este es mi momento con mis hijos. Me voy al cine, me voy a comer con ellos, o nos vamos a ver una película, pero este es mi momento para ellos. Y esto desaparece esto de ese momento. Ni en ellos ni en mí, porque este es nuestro momento. Esos son valores de bendición. Amén. Valores de ese esposo con esa esposa, donde se aman, donde todo es público, donde no hay pecado. Porque si no, estás criando un futuro delincuente, un futuro hombre adicto al pecado, adicto a la mentira o a la desilusión. Padres que en la mesa oran por sus hijos: Señor, bendícelos. Y le dicen a sus hijos: te va a ir bien, te va a salir, Dios está con vos. ¿Sabe cuánto me costó a mí creer en lo que Dios me decía? Porque todo lo que yo hacía, por mi personalidad, era para querer agradar a mis padres. Todo lo que hacía, los trataba de agradar. Nunca pude, por lo menos es lo que yo sentía. Porque siempre me veía lo malo. Yo hacía todo. Hermanos, limpiaba la cocina y lavaba los platos, lavaba la cocina como nadie. Seguro que lo hacía como nadie. Y a veces decían: mira qué lindo. Y yo quería un abrazo. Yo quería eso. Yo quería que me dijeran: te agradezco por el esfuerzo. Vendíamos cuadritos y yo cargaba unas maderas pesadas de un lado al otro. Iba, la dejaba en una esquina, volvía por la otra, la dejaba. Y estaba 4 o 5 horas para llevar la madera esa a mi casa. Pero ni gracia me daban. Y a veces yo me sentaba en la noche y lloraba y decía: yo no sirvo para nada, porque era tímido, solamente eran mis errores. Y un día, cuando el Señor me dijo: yo te llamé y serás mi hijo y vas a ver la gloria de Dios, yo eso no lo podía entender. Y Dios tuvo que ser claro conmigo una y otra vez. Necesitamos padres que aman, que dicen, amén, que suben la estima, que dicen: sí, esto hay que corregirlo, pero vos tenés este valor y este otro, y vos vas a hacer esto porque sos mi hija, soy hija de Dios, sos mi hijo, sos un hijo de Dios, y la próxima te va a salir y te va a costar, va a caer, pero te va a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Eso es un padre, eso es una madre, quien levanta a sus hijos. Sí lo he entendido, hermanos, en muchas cosas, a madres que en el medio, cuando
todas las luces se apagan, ahí está la mamá, el papá para abrazarte. No hay nada más lindo que eso, que tener a alguien con quien estar, a quien acudir cuando todo te va mal. Cuando decís, bueno, te mandaste todas las macanas, pero yo creo que Dios te va a ayudar, te va a cambiar, te va a levantar, porque sigo siendo padre, porque sigo siendo una madre como Dios quiere que seamos. Ese es nuestro Padre. Y como tú seas, tus hijos verán a Dios, entenderán quién es Dios. Por eso a muchos les cuesta ver a Dios como Padre, a Dios como amigo, Dios como ayudador, porque su mente ha sido tan dañada por su papá, por su mamá, por su mal ejemplo, que cuando quieren acercarse a Dios dicen, pero lo que yo más entiendo de Dios es mi papá y mi mamá. Eso es lo que uno más entiende de Dios. ¿Y cuánto te cuesta saber de que Dios es fiel, que es amoroso, que Él ama, que Él perdona, que Él ve un potencial en nosotros? El poder entender que Dios ve lo bueno mío, que Dios confía en mí, que Dios me ama, que Dios no me deja. Me cuesta tanto entenderlo a veces. Si he tenido un padre que no me lo dice, que no me lo hace saber, que me da con todo, donde hay maltrato. Pero eso viene a restaurarlo el Señor. Cuando somos padres con esa estima. Por eso no podrás ser un padre si no sanas tu corazón. No podrás ser el padre que Dios quiere si no le permites al Señor que obre en tu vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No sé si miraron un video que mandé ayer de Alex Campos, que le cantaba a su papá en mariachi. Y él decía, mi papá me dejó, pero a mí me dolió tanto. Pero luego encontré a mi Padre bueno, a mi Padre Dios. Encontré a mi Padre Dios, a Jesús, quien es ese Padre perfecto. Y ahora dice, y me da alegría de ver a mi Padre en el Señor. Tremendo. ¿Lo vieron el video? Hermoso. Y yo le decía, Señor, yo quiero ser. Hay una canción de Vicente Fernández, seguro la conocerá mi amigo colombiano nomás. Mi querido viejo. No, de Alejandro Fernández creo que es. Y canta a su papá que ya murió. Es una canción secular. En mariachi dice, porque mi padre era bueno, era inteligente, era mejor que ninguno. Y hoy quiero, viejo, decirte, y es una canción muy poética, hermosa. Pero ¿cuántas veces se tiene que cantar en el cementerio? Honremos a nuestros padres, honremos a nuestro Padre celestial y seamos los padres que Dios quiere que seamos. Hermanos, que Dios te dé virtudes que tú nunca recibiste. Que Dios te haga la mujer que Dios quiere que seas, el hombre que quieres que seas. Vamos a orar por la familia. Reconozcamos delante de Dios. Reconozcamos que fallamos. Reconozcamos que nuestra imagen de padre no ha sido la correcta. Cuenta la historia de un hombre un jovencito que estaba siempre en la escuela y no tenía a su padre, porque su mamá había muerto cuando nació y su papá era un marinero que trataba de buscar dinero para sostener a su hijo. Así que los chicos iban de vacaciones con sus padres y él quedaba solo y tenía un pequeño retrato. Y un día se enteró que su padre después de casi un año venía. Así que al mediodía se paró en el muelle para esperar a su padre. Y cuando vio claramente que su papá estaba parado en el barandal, buscándolo entre la gente, vio que bajaba la escalera y corrió hacia donde él estaba abrazado. Y la palabra padre, hasta ese momento solo había sido una palabra. Pero aquel día, ahora padre, había sido una realidad. Jesús, hermano, vino a esta tierra para que entendamos quién es nuestro Padre. Jesús es una realidad que nos abraza. Por eso ahí con tus ojos cerrados, hay un Padre que te abraza en esta mañana. Hay un Padre verdadero que te abraza en esta mañana, que te limpia, que te renueva. Hay tanto para hablar de este tema, pero realmente es el Espíritu Santo quien nos puede hacer entender qué es un padre, qué es lo que tienes que ser como madre, para que guíes de manera correcta, para que ores por tus hijos que conozcan al Señor, que sean protegidos del diablo, que ellos sean chicos de gozo, que no tengamos adolescentes, jóvenes negativos, tristes,
depresivos, sino que tengan el gozo de saber que Dios les ama, que ellos van a salir adelante, que cuando les va mal no importa, que una puerta se va a abrir, que tengamos chicos optimistas, entusiastas, que tengamos una familia que se ríe, que se goza, donde hay bromas en el hogar, donde hay abrazos, donde hay caricias, donde hay chistes. Esa es la familia que Dios quiere. Una familia donde el padre y la madre se aman, se ríen. En el nombre de Jesús, Señor, tu palabra nos dice la manera que tenemos que vivir. Y hemos hecho de nuestra vida lo que nosotros hemos querido hacer. He hecho, Señor, la persona que yo quiero ser, pero necesito encontrarme contigo. Necesito, Señor, entender que tú eres mi Padre, que me quieres dar una nueva vida, una nueva manera de comportarme, una nueva personalidad, si es posible. Tú quieres cambiar todo, una naturaleza nueva de fe, de amor. Cámbiame, Señor, cámbiame. Vamos, querida madre, querido padre, clámale a Dios. Señor, yo quiero conocerte por tu palabra, porque me es difícil conocerte por los padres que he tenido, pero quiero conocerte, Señor, como mi Padre, como mi amigo, como mi Dios, que me abrazas, que me sostienes. Poderoso eres, Señor, poderoso eres Dios. Tal vez seas un hombre, una mujer que tiene muchos faltantes en tu personalidad, porque no te educaron a la manera que Dios quería que te educaran. Y tal vez te has criado con rebeldía, con desilusión, con queja, con enojo, con una personalidad que no tiene amistades, que no busca bendición en otros, con egoísmo, con orgullo. Pero necesitas de parte de Dios ser un nuevo hombre, una nueva mujer. Hazme uno nuevo, que pueda reconocer mis errores, que pueda reconocer mis dificultades como hombre. Señor, que encuentre en ti esa manera de ser padre, que encuentre en ti esa manera de comportarme, de hablar, de pensar, de sonreír. Ayúdame, Señor. Vamos, clámale a Dios, porque Él escucha la oración de su pueblo. Él escucha a aquellos que le dicen: Dios, enséñame, Dios, enséñame, Dios, enséñame, Dios.